Luego, la idea es hablar de causas de fiebre en enfermedades reumatológicas, por lo menos las principales, y hacer énfasis en el lupus y en la artritis reumatoidea, que son, digamos, de las enfermedades reumatológicas las más comunes que vamos a tener en nuestro medio. Y posteriormente vamos a hablar sobre tres condiciones: síndrome hiperferritinémico, hemorragia alveolar difusa y microangiopatía trombótica, que si bien no son muy comunes, el diagnóstico tardío pues puede ser de mal pronóstico para el paciente. Y finalmente unas conclusiones. Entonces tenemos que la fiebre se define como un aumento de la temperatura corporal central como respuesta adaptativa al estrés fisiológico, que se manifiesta con la liberación de pirógenos endógenos o exógenos, y estos van a simular el centro termorregulador hipotalámico, y finalmente lo que van a hacer es disminuir el gasto del calor, que clínicamente eso lo vamos a ver como unas contracciones musculares rítmicas, es decir, los escalofríos que generalmente acompañan a la fiebre. Y adicionalmente, la estimulación de ese centro termorregulador va a aumentar la producción de calor, lo que finalmente va a generar vasodilatación, y por eso muchas veces encontramos pues a estos pacientes con rubicundez. Con respecto al brote de enfermedad, en cuanto a enfermedad reumatológica, se define como un aumento cuantificable de la actividad en uno o más órganos, dado por un empeoramiento o aparición de signos y síntomas o alteración en los paraclínicos, habiendo excluido previamente otras afecciones como infecciones y medicamentos. Entonces, la temperatura corporal no es constante a lo largo del día, sino que tiene ciertas variaciones. El pico máximo generalmente se observa hacia más o menos las 4 de la tarde, y la temperatura mínima se va a alcanzar durante la madrugada. Esa variación puede ser entre una y otra temperatura, puede ser de aproximadamente 0,5 grados centígrados. Desde un punto de vista teórico, existen dos, o se puede hablar de dos tipos de temperatura: una temperatura corporal central, que es, digamos, la más importante porque finalmente es la que va a causar los cambios fisiológicos de la fiebre, y es la temperatura de las arterias pulmonares, que la podemos también medir en la vejiga, en la parte superior del esófago o en el canal auditivo. Pero generalmente, pues estas mediciones suelen ser poco prácticas, y pues engorrosas en el servicio de urgencias. Entonces, generalmente lo que hacemos es medir la temperatura periférica, ya sea a nivel axilar u oral, pero hay que tener en cuenta que las cifras o el concepto pues de fiebre van a variar entre estas dos temperaturas. Entonces se considera fiebre cuando la temperatura periférica es superior a 37,8 grados y cuando la temperatura central es superior a 38,3 grados. Sumado al concepto de fiebre en enfermedades reumatológicas, generalmente, digamos que aparece el estudio de la fiebre de origen desconocido. Y entonces aquí vamos a hablar un poco de ella. La fiebre de origen desconocido se puede clasificar en cuatro categorías grandes, que van a ser la clásica, la nosocomial, la neutropénica y la asociada al VIH. Y a su vez la clásica se puede clasificar en otros tipos o en otras causas, que van a ser infecciosas, neoplásicas, inflamatorias, dentro de las que se incluyen las enfermedades reumatológicas, misceláneas y desconocidas. Básicamente, estos van a ser como los trabajos o los diagnósticos diferenciales que vamos a tener en este tipo de pacientes. Entonces, la fiebre de origen desconocido ha cambiado su definición a lo largo del tiempo, de acuerdo pues como al acceso y a la tecnología en los sistemas de salud que se han venido desarrollando en los últimos años. Entonces, para 1961, los autores Petersdorf y Bison definieron la fiebre de origen desconocido como una temperatura mayor o igual a 38,3 grados, que dura 3 semanas o más y que permanece inexplicada a pesar de una semana de estudios hospitalarios. Para 1991, cuando ya se tenía más acceso, digamos, a estudios y eran más rápido, los autores Durack y Street mantuvieron pues como los conceptos de la temperatura y la duración de esta, pero ya no tomaban pues como una semana de estudios intrahospitalarios, sino 3 días. Y para 1997 ya no tenían en cuenta la cantidad de estudios intrahospitalarios, sino que simplemente se hiciera un estudio, pues que se hiciera por lo menos un estudio que buscara la causa de la fiebre, manteniendo pues también los otros parámetros iguales en cuanto a temperatura y duración. Y este es el concepto que está pues vigente actualmente. Un concepto muy relacionado a este concepto de fiebre de origen desconocido es la inflamación de origen desconocido, y que generalmente, digamos que en la literatura muchas veces de hecho los van a superponer.
La inflamación de origen desconocido se define como una elevación persistente de los reactantes de fase aguda con una duración mínima de 3 semanas. Y esto es importante saberlo porque finalmente las causas, la evaluación y el pronóstico van a ser los mismos que para la fiebre de origen desconocido. Entonces vamos a desarrollar un caso clínico pues como a lo largo de la charla. Aquí tenemos un paciente de 45 años que vive en Medellín, en el barrio Enciso, es mensajero, vive con su pareja en unión libre y 4 hijos. El paciente acude al servicio de urgencias porque se siente muy enfermo y en la enfermedad actual entonces describen 20 días con fiebre objetiva de 39,2 grados y hace 6 días comenzó con malestar general, artralgias generalizadas y odinofagia. En la revisión por sistemas, el paciente negaba síntomas gastrointestinales, respiratorios, urinarios, pérdida de peso y aforesis nocturno, pero recalcaba que hacía 2 meses había recibido tratamiento antibiótico por una ITU, sin embargo no teníamos en ese momento el aislamiento microbiológico ni el antibiótico con el cual se estaba tratando. Con respecto a los antecedentes, importante resaltar que el paciente tenía una enfermedad renal crónica secundaria, un lupus. El último brote había sido hace 6 meses, desde entonces había estado en remisión. En ese brote requirió manejo intrahospitalario, pero en otra institución. Y con respecto a los antecedentes farmacológicos, utilizaba prednisolona, metotrexata e hidroxicloroquina, pero no recordaba las dosis. El paciente refería un antecedente alérgico de acetaminofén y le generaba pues como rash cutáneo. Al examen físico, entonces, cuando el paciente ingresó al servicio de urgencias, lo encontramos normotenso, pero estaba taquicárdico, con una saturación muy limítrofe, febril. Se describían unas erupciones cutáneas que las describían pues como asalmonadas, no tenía cambios inflamatorios en las articulaciones, la mucosa oral estaba seca y se palpaban unas adenopatías en las cadenas cervicales. A la auscultación cardíaca se sentía un frote pericárdico y crépito en las bases pulmonares y adicionalmente tenía una hepatomegalia dolorosa y una esplenomegalia. Tenía un llenado capilar mayor de 3 segundos. El paciente tenía una familiar que estudiaba medicina, entonces le había indicado que por esa fiebre se hiciera pues como unos exámenes. Se hizo, hacía 2 semanas se había hecho hemograma PCR y rayos X de tórax que en su momento pues estaban normales. Entonces, para hacer el adecuado abordaje de los pacientes con enfermedad reumatológica que se presentan con fiebre, debemos hacer énfasis en la historia clínica, pues si bien es algo que debemos hacer en general en todas las enfermedades que estudiamos, en la fiebre tiene, digamos, un valor adicional porque cualquier detalle de la historia clínica nos puede guiar al diagnóstico. Entonces, en la anamnesis es muy importante preguntar por los antecedentes de viaje, de ocupación, medicamento inmunosupresor, obviamente muy importante en estos pacientes, y el contacto o manipulación con animales o personas enfermas. Con respecto a los antecedentes, entonces es importante preguntar si ha tenido infecciones recientes, el uso reciente de antibióticos, familiares con cáncer, porque recordemos que este es uno de los diagnósticos diferenciales en los pacientes con fiebre. Y en el examen físico deberíamos pues como ser muy detallados en la examinación de la piel y de la orofaringe, buscando de pronto aftas, eritema malar que nos hable de actividad lúpica, la simetría de pulsos, buscando de pronto una vasculitis, las megalias y adenopatías que si bien no van a ser características de ninguna enfermedad, sí nos van a permitir eh, mm, solicitar ciertos estudios que nos pueden llevar finalmente al diagnóstico. En el soplo cardíaco de nuevo debemos pensar en endocarditis y finalmente los cambios inflamatorios en las articulaciones. Entonces, el análisis que hizo el médico que lo atendió en ese momento en el servicio de urgencias era que se trataba de un paciente con un síndrome febril de origen desconocido, en un paciente que tenía un antecedente de una enfermedad autoinmune. Entonces, como primer diagnóstico de trabajo, le quería descartar una infección. Las cosas que, digamos, apoyaban que fuera una infección es que la temperatura fuera mayor a 39 grados, tenía síntomas diferentes con los que debutó la enfermedad debutó pues como con compromiso renal y el paciente había tenido antecedente de una infección previa pues reciente. El otro diagnóstico que el médico pues propuso fue una actividad de la enfermedad. Esto era apoyado por el hecho de que tenía compromiso articular, serositis y anemia. Y por último, quería descartar una neoplasia.
Si bien digamos que era el diagnóstico menos probable, pues igual tenía fiebre, linfadenopatías y megalias que podían estar a favor de una neoplasia. Entonces, el médico o cuando vamos a hacer el enfoque de estos pacientes es muy importante tener en cuenta las causas de fiebre de origen desconocido. Si bien la tercera parte de los pacientes van a tener causas infecciosas, también digamos que en un porcentaje muy importante y muy cercano le siguen las enfermedades neoplásicas, las reumatológicas en un 22,2% y las misceláneas en un 17%, destacando aquí de manera importante los medicamentos, que existen una gran variedad de medicamentos que pueden causar una reacción febril. Entonces, como lo que nos ocupa hoy son las enfermedades reumatológicas, destaqué pues como las principales enfermedades reumatológicas que pueden causar fiebre o que causan fiebre o se presentan con fiebre ya sea en su diagnóstico o en la actividad. Y para eso entonces vamos a dividir esas enfermedades como en unos subgrupos. Entonces, dentro de las enfermedades autoinmunes, el lupus es el que más causa fiebre y tanto así pues que la fiebre hace parte de los criterios de clasificación diagnóstica y de actividad. En cuanto a la artritis reumatoidea, si bien no es muy común que los pacientes se presenten con fiebre, solamente el 5% de estos pacientes lo van a hacer. El hecho de que sea una enfermedad tan común pues hace que ya viendo los números absolutos de ese 5% sea una proporción importante. En las vasculitis, entonces las principales que van a generar vasculitis van a ser las de grandes y mediano vaso. Dentro de las de grandes vasos es muy importante tener en cuenta la edad y los síntomas con los que debuta el paciente. Entonces, si tenemos un paciente con pérdida de la visión y un aumento en los reactantes de fase aguda, deberíamos trabajar sobre un diagnóstico de una arteritis de células gigantes, mientras que si tenemos un paciente menor de 50 años con asimetría de pulsos y un aumento de los reactantes de fase aguda y carotidinea, deberíamos trabajar sobre el diagnóstico de Takayasu hasta que se demuestre lo contrario. Y con respecto a las de mediano vaso, están en la panarteritis, que se presenta con fiebre hasta en el 60% de los pacientes, asociado a un síndrome constitucional. Con respecto a las enfermedades inflamatorias no infecciosas, entonces aquí se destacan algunos síndromes hiperferritinémicos como la enfermedad de Still, que resulta siendo la principal causa de fiebre en enfermedades reumatológicas inflamatorias no infecciosas. Entonces, continuando con el caso clínico, tenemos que el médico le solicitó algunos exámenes, encontrando entonces un hemograma con una anemia, una leucocitosis a expensas de neutrófilos, una trombocitosis, una relación neutrófilos-linfocitos de 8,3, una creatinina que si bien estaba elevada, pues recordemos que el paciente tenía una enfermedad renal crónica y que digamos que el resultado pues de este examen, digamos, no condicionaba una agudización de su enfermedad renal crónica, tenía una transaminitis, una marcada inflamación con una PCR de 14 y BCG de 80 para una relación de 5,7. Por el antecedente de lupus se le solicitaron marcadores de actividad, los cuales estaban negativos, y cuando se le hizo un POCUS se evidenció líneas B en ambos hemitórax y un derrame pericárdico sin que esto estuviera condicionando en el momento un taponamiento cardíaco. Entonces, cuando nos enfrentamos a estos pacientes, es muy importante definir cuáles son los paraclínicos que les vamos a pedir. Y para esto tenemos que responder una pregunta muy importante que es, ¿cuál es ese diagnóstico que no se me puede pasar por alto? Porque si se me pasa por alto podría comprometer la vida o la función de algún órgano del paciente. Entonces, si la respuesta es sí, inmediatamente en lo que tengo que pensar es en enfermedades infecciosas. Y en este caso, entonces, lo que tengo que hacer es solicitar algunos o considerar solicitar algunos exámenes, como por ejemplo la procalcitonina y serología como virus del Epstein-Barr, citomegalovirus, virus de la hepatitis A, B y E, y de acuerdo a la condición pues, del paciente y si lo amerita, solicitar hemocultivos. Otra cosa que me puede poner en riesgo la vida del paciente si no la trato a tiempo o la función del órgano es una actividad de la enfermedad reumatológica de base. Entonces, en el caso del LES,
podemos utilizar el anti-DNA y el complemento sérico C3 para detectar actividad de la enfermedad. Los ANCAS están muy debatidos en la exacerbación de la vasculitis, por eso está interrogado. Y con un uroanálisis también podemos darnos cuenta si tiene de pronto cambios, cilindros, hematuria, que me puedan estar indicando actividad de la enfermedad. Y con respecto a las complicaciones de la enfermedad, que básicamente se van a condicionar a los síndromes hiperferritinémicos, pues o por lo menos lo que vamos a ver hoy, podríamos entonces considerar solicitar ferritina, fibrinógeno y triglicéridos. Entonces, solicitar esto es importante porque las complicaciones de no diagnosticarse a tiempo, entonces, de las infecciones pueden ser un choque séptico y recordemos que estos pacientes por estar inmunosuprimidos muchas veces no hacen una respuesta inflamatoria sistémica marcada y ya cuando se detectan, pues puede ser muy tarde. En la actividad de la enfermedad, si no lo detectamos a tiempo, puede evolucionar de forma rápida a un daño orgánico y luego a una falla orgánica múltiple. Y finalmente, dentro de las complicaciones, el paciente puede tener un síndromes hiperferritinémicos, hemorragia alveolar difusa y microangiopatía trombótica. Sí, definitivamente, digamos que tenemos un poquito más de tiempo y digamos que el diagnóstico no es urgente, podemos pensar en enfermedades neoplásicas. En estos casos deberíamos solicitar LH, pues nos podría ser de utilidad la LH, la ferritina también, calcio, fósforo y ácido úrico. En el caso de que la fiebre la sospechemos por sustancias, o es importante pues preguntar en el interrogatorio el uso de antibióticos previos, cocaínas y anfetaminas. Y con respecto a la enfermedad tromboembólica venosa, si encontramos hallazgos sugestivos al examen físico, lo podríamos pedir porque en la literatura refieren que hasta el 6% de los pacientes, de estos pacientes, se podrían encontrar con o podrían debutar con fiebre. Entonces, comenzando a revisar pues como esas enfermedades, las principales enfermedades reumatológicas que causan fiebre, vamos a comenzar con el lupus. Entonces, como ya veíamos, pues la fiebre es, digamos, un criterio muy importante dentro del lupus, hace parte tanto de los criterios clasificatorios como de los criterios de actividad lúpica en varias escalas. Y la cosa con esto es que cada vez se están viendo más infecciones en estos pacientes. Más o menos 50% de los pacientes van a sufrir infecciones importantes durante su enfermedad y el problema es que van a tener una mortalidad muy alta, hasta del 55%. Entonces, esto se vuelve muy difícil a veces porque diferenciar entre un brote y una infección puede ser un desafío, precisamente por esos signos clínicos que inicialmente van a ser muy similares. Sin embargo, pues debemos hacer un buen trabajo para llegar a un diagnóstico temprano y preciso, porque obviamente los enfoques y el tratamiento van a cambiar mucho y si pues le pongo esteroides pensando que es una actividad lúpica a un paciente que está infectado, posiblemente el pronóstico de esos pacientes sea bastante malo. Entonces, dentro de las infecciones tenemos que los sistemas principalmente comprometidos en ellos van a comportarse muy similar al de los pacientes sin lupus, entonces el sistema respiratorio, urinario, piel y tejidos blandos y bacteriemia. Con respecto a los agentes etiológicos, entonces tenemos que el principal aislamiento en sistema respiratorio va a ser el Streptococcus pneumoniae, en sistema urinario la coli y en piel y tejidos blandos Staphylococcus aureus. Con respecto a la etiología viral, entonces la infección viral más frecuente en ellos puede ser el virus de la varicela zoster, que puede evolucionar a un herpes. Con el virus del Epstein-Barr hay algo que llama la atención y es que muchos de estos pacientes tienen títulos altos de anticuerpos, pero es porque se ha visto que la cápside de este virus tiene un antígeno muy similar al que produce el cuerpo humano y atacan los anticuerpos. Entonces, es más como una especie de mimetismo molecular más que propiamente infección. Y el parvovirus B19, a destacar que es como de las infecciones que más pueden simular una actividad porque pueden debutar con artritis, erupción cutánea y citopenias. Por esa inmunosupresión secundaria, no solo a la enfermedad, sino también al tratamiento, estos pacientes pues tienen alta probabilidad de tener enfermedades oportunistas con una alta carga de morbimortalidad. Dentro de los factores de riesgo que se encuentran para desarrollar estas oportunistas están el uso de esteroides más de 60 miligramos al día, aunque ahorita vamos a ver que esa dosis puede variar y que tengan una alta actividad de la enfermedad.
Y con respecto a la tuberculosis, pues que es muy importante mencionarla en nuestro medio, en estos pacientes van a presentar una alta tasa de recaída y frecuentemente van a tener una infección extrapulmonar. Entonces, como les venía diciendo, el desarrollo pues como de moléculas cada vez más avanzadas está permitiendo el mejor control de la enfermedad y que los pacientes ya no estén tanto pues como con enfermedad activa y evita pues finalmente el daño de órgano, pero entonces esas mismas moléculas tienen el efecto adverso de inmunosupresión y por eso es que cada vez se está viendo más mortalidad por infecciones, mientras que por el daño de órgano vienen bajando esa mortalidad en el lupus. Este metaanálisis publicado en 2020, entonces pretendía determinar cuáles son esos factores que están asociados pues como a desarrollar infección. Entonces, como lo muestran y coinciden la mayoría de los estudios de este metaanálisis, evidencian que el principal factor es el daño y la actividad de la enfermedad, mientras que el factor asociado específicamente al tratamiento que más aumenta el riesgo de infección es el uso de glucocorticoides, como lo podemos ver aquí. En algunos estudios sugieren que dosis tan bajas como, pues dosis relativamente bajas de 7,5 miligramos por día pueden llegar a tener riesgo de infección. En otros estudios se van incluso entre 15 a 60 miligramos, pero todos son enfáticos en decir que el uso de esteroides ya de por sí es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de infecciones. Entonces, aquí vamos a empezar como a tener pues como ciertas herramientas para diferenciar en la clínica entre infección y actividad. Entonces, lo que más nos puede hablar en la clínica sobre infección es que el paciente se presente con una temperatura de 39 grados, como lo tenía nuestro paciente, que tenga escalofríos y el uso de prednisolona mayor a 10 miligramos por día, por lo que vimos pues anteriormente. Y lo que nos puede hablar más de actividad en vez de infección es que la fiebre desaparece 2 a 5 días después de iniciados los esteroides, que se presente con serositis, poliartritis, nefritis y afección cutánea, como lo tenía nuestro paciente, y que tenga síntomas similares con los que debutó la enfermedad inicialmente, que era el compromiso renal. Pero entonces estas herramientas, digamos, solo desde la clínica se quedan cortas, pues porque muchas veces vamos a tener una superposición de estas características, como lo tenemos en el caso de nuestro paciente. Entonces necesitamos otro tipo de herramientas. Entonces, ¿qué otras herramientas existen para diferenciarlas? Tenemos entonces pacientes que tienen pues como diferentes paraclínicos nos pueden ser de utilidad en este contexto. Entonces, en el caso para evaluar actividad, como ya lo hemos venido viendo pues a lo largo de todo este mes, se puede usar el complemento sérico C3, que si bien es un marcador que baja al momento del brote, es más sensible y específico que el C4, que es un marcador que se baja más tempranamente antes pues de aparecer clínicamente el brote. Con respecto al anti-DNA de doble cadena, se considera positivo cuando aumenta más del 25% con respecto al valor basal que mantiene el paciente en los estadios de remisión. Sin embargo, la limitación de este anticuerpo es que hay pacientes pues, que van a mantener persistentemente elevados estos anticuerpos e incluso en los periodos de remisión no va a disminuir y hay otros pacientes que incluso en los periodos de brote no va a aumentar. Entonces, en estos casos no tiene utilidad pues este anti-DNA y lo otra cosa en nuestro medio es que pues generalmente vamos a necesitar un valor basal en estos pacientes para poder decir si hay un aumento mayor al 25% y muchas veces pues no vamos a contar con ese valor. Y el anti-C1Q en varios estudios se ha visto que tiene un alto valor predictivo negativo para descartar nefritis lúpica, sobre todo, pues agudización y compromiso renal. Sin embargo, en la práctica clínica actual no se usa porque hay una falta pues como de estandarización y de consenso sobre cuáles son esos niveles óptimos que de verdad sí descartan esa actividad lúpica con compromiso renal. Entonces, en nuestro medio pues no se usa, pero posiblemente en otras partes del mundo sí se esté usando. Y con respecto a las herramientas que tenemos para detectar infección, entonces va a ser la PCR, que vamos a ver que tiene un punto de corte, digamos que son puntos de corte muy variables y es algo polémico, la BCG y la relación con la PCR, que vamos a ver que hay valores extremos que sí nos podrían ser de utilidad, y la procalcitonina, que aún no está muy bien definida su utilidad.
Entonces, con respecto a la PCR, ya se viene estudiando desde hace algunos años como marcador para diferenciarlo entre infección y actividad lúpica. Este estudio del 2011, que recogió pacientes entre 2001 y 2008, clasificó a los pacientes en tres grupos: los pacientes que tenían brote lúpico, es decir, 54 pacientes; los pacientes que tenían infección, que eran 22; y los pacientes que tenían brote más infección activa, que fueron 8. Lo que ellos evidenciaron fue que cuando la PCR tenía un valor, la PCR ultrasensible tenía un valor igual a 6, tuvo una sensibilidad del 55% y especificidad del 84% para predecir infección en esos pacientes. Entonces, este biomarcador se continuó estudiando en varios estudios, y digamos que pues el que más recoge, digamos, estudios con respecto a este es este metaanálisis publicado en 2021, en donde los autores querían o pretendían comparar la PCR y la procalcitonina para la predicción de infección versus brote lúpico. Entonces, lo que ellos encontraron fue que existía pues una amplia variabilidad entre los niveles de PCR. Los números que aparecen pues como a los lados de la columna son el promedio de la PCR que tenían los pacientes en esos estudios, pues los pacientes infectados, y como podemos ver, pues es ampliamente variable. Y lo otro que tenemos que ver es que solamente en un estudio se utilizó la PCR de alta sensibilidad, que es la que generalmente usamos en nuestro medio, mientras que en los otros estudios no. Entonces, con estos hallazgos, los autores concluyeron que la razón de probabilidad positiva tan baja de la PCR podría tener una alta tasa de falsos positivos, y más aún cuando encontramos que en condiciones como la artritis, la serositis, la miocarditis y la vasculitis puede haber elevación de la PCR sin que necesariamente haya infección. En el 2018, entonces, pues continuando los años, se evidenció que estos pacientes tenían una marcada elevación de la BCG y muchas veces no hacían tanta elevación de la PCR. Entonces se comenzó a estudiar si la relación BCG-PCR podía servir para diferenciar un flare lúpico de la infección. Y esto fue uno de los estudios que lo demostró, en donde evidenciaban que una PCR menor de 10 tenía una diferencia estadísticamente significativa para predecir o decir pues que el paciente estaba con actividad, mientras que valores más elevados podían decir que el paciente estaba con infección. Y con respecto a la relación, digamos que los valores que mostraron utilidad fueron la relación menor o igual a 2, que habla de que el paciente posiblemente esté infectado, y cuando la relación es mayor o igual a 15, habla de que posiblemente se trate de un brote de lupus, pero cuando está entre 2 y 15, digamos que no nos es pues como de mucha utilidad. Con respecto a la procalcitonina, entonces este es el mismo metaanálisis que les mostré de la PCR. Aquí también vemos una amplia variabilidad de los valores que tuvieron los pacientes en estos estudios, los pacientes infectados también. Y digamos que aquí en este estudio se encontró que de pronto la procalcitonina sí tenía un PLR un poquito más alto. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que podía servir más que la PCR para detectar infección. Sin embargo, la razón de probabilidad negativa, tanto de la PCR como de la procalcitonina en ambos estudios, fue muy baja. Entonces, digamos que en teoría no nos sirve pues como para descartar la infección con plena seguridad. Y también tiene pues como algunas limitaciones, y es que se puede elevar en otras condiciones independientemente de si el paciente tiene infección, como en la vasculitis sistémica, la enfermedad de Kawasaki, la pancreatitis grave y la rhabdomiólisis. El único escenario en el que digamos que actualmente se podría considerar el uso de la procalcitonina, y que ha demostrado pues una evidencia estadísticamente significativa, fue en ese metaanálisis que recogió un total de 8 estudios, 205 pacientes con FLAIR lúpico y 198 con lupus e infección. Y lo que ellos determinaron es que en los pacientes asiáticos, la procalcitonina sí servía para diferenciar infección de FLAIR lúpico con una diferencia estadísticamente significativa. Es importante resaltar que estos pacientes asiáticos todos eran de Corea del Sur, pero obviamente pues por nuestra población es muy diferente a esa población, entonces probablemente no podemos extrapolar estos hallazgos.
Entonces, viendo pues como todos estos estudios que se hicieron a lo largo del tiempo, se decidió hacer pues como un estudio para responder cuál es la mejor medida. Entonces, este estudio publicado este año buscó evaluar 80 pacientes, pues la muestra es bastante limitada. 40 pacientes tenían lupus, 20 estaban infectados y 14 no estaban infectados, y 40 pacientes sanos. Entonces, en todos ellos se midió el hemograma, se midió, pues o se solicitó hemograma, BCG, PCR y procalcitonina, y se calcularon los cocientes de neutrófilos linfocitos, BCG y PCR. Lo que se encontró nuevamente entonces, muy similar a lo que se encontró en los metaanálisis, es que la procalcitonina sí tenía cierta utilidad con una diferencia estadísticamente significativa para decir si el paciente estaba infectado o no, demostrándolo también en esta área bajo la curva con un rendimiento diagnóstico de 0,86, seguido por la BCG con un valor de corte mayor de 20 con 0,8, pero los otros criterios como la relación BCG-PCR, una PCR mayor o igual a 6, una relación neutrófilos linfocitos mayor a 2 y unos neutrófilos mayores a 2.976, tenían un rendimiento diagnóstico muy regular con 0,7. En la actualidad, entonces, se siguen buscando muchos otros marcadores que son los enlistados acá. Esos marcadores, pues, hasta el momento no han mostrado ser superiores a lo que se tiene actualmente. Sin embargo, pues, se siguen haciendo, pues, como muchos estudios en búsqueda de un marcador que pueda diferenciar brote de infección, pero finalmente la conclusión es que no hay un marcador único que permita hacer una diferenciación adecuada y descartar con completa seguridad la infección. Pasando entonces a la artritis reumatoidea, tenemos que los pacientes, como ya lo habíamos dicho, no es común que los pacientes por la artritis como tal se presenten con fiebre. Estos pacientes, si bien tienen más riesgo de infección, no solamente por el tratamiento inmunosupresor, sino también por su enfermedad de base que genera alteraciones inmunológicas, y eso hace que tengan 2 veces más riesgo de infecciones graves. Existen otros factores de riesgo asociados a estos pacientes, como va a ser la diabetes mellitus, el EPOC, la enfermedad renal crónica, la discapacidad funcional por la enfermedad y el tabaquismo, que aumentan aún más el riesgo de padecer infecciones graves en estos pacientes. Pero una vez más, el factor más asociado a infecciones es el uso de glucocorticoides, que aumenta hasta 4 veces el riesgo de padecer infecciones graves, y acá pues se asocia fuertemente con la dosis, con una dosis entre 5 a 10 miligramos por día. Los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, entonces también aumentan el riesgo, pero no tanto como los esteroides. Entonces, digamos que este riesgo se ve sopesado por el hecho de que si puedo iniciar un inhibidor de factor de necrosis tumoral alfa, puedo disminuir gradualmente la dosis de esteroides, que finalmente son los que más riesgo de infección tienen. Con respecto a la forma, pues, como se comportan las infecciones en ellos, hay una importante causa, pues, de enfermedades oportunistas. En cuanto a la etiología, digamos que la mayoría van a permanecer, pues, con un origen desconocido, seguido por infecciones bacterianas. Y en cuanto al sitio o el compromiso de la infección, al igual que en lupus, el principal va a ser el sistema respiratorio, seguido de piel y tejidos blandos y bacteriemia, mientras que el sistema urinario no se va a ver pues tan comprometido como si lo hacen el lupus o en las personas que no tienen enfermedades reumatológicas. Continuando entonces con el caso clínico, teníamos un paciente con antecedente de lupus que llevaba 20 días con fiebre, que consultó porque hacía 6 días ya tenía artralgias, odinofagia. Le hicieron unos laboratorios que en general pues todos le salieron normales excepto las transaminasas y los marcadores inflamatorios. Sin embargo, hasta ese momento no podíamos decir si el paciente tenía una infección o no. Hasta el momento se estaba tratando como un síndrome febril de origen desconocido. Entonces, el paciente al día 1 se le iniciaron líquidos endovenosos, respondió adecuadamente, se realizó un ataque de cuello y tórax que solo reportó ganglios cervicales de aspecto reactivo. No se realizó tomografía de abdomen a pesar de haber documentado la hepatoesplenomegalia. En el día 1 salió el reporte preliminar de hemocultivos que se solicitaron inicialmente, los cuales eran negativos, y ese mismo día la enfermera le reportó al médico de piso que a las 6 de la tarde el paciente estaba haciendo un pico febril y estaba con mucho malestar. Pues ya muy cercano a terminar el turno, digamos que en un ejercicio muy rápido, la médica no verificó los antecedentes del paciente, pues su enfermedad renal,
solamente verificó el antecedente alérgico al acetaminofén, entonces le ordenó naproxeno 500 miligramos vía oral cada 12 horas. Al tercer día, entonces pasó pues con naproxeno ese día, al siguiente día, que no se lo quitaron, y al tercer día lo volvieron a evaluar y vieron la curva térmica y evidenciaron que el paciente no tenía picos febriles cuando él refería que todos los días, hace 20 días, venía haciendo picos febriles específicamente en horas vespertinas, que le duraba 2 a 4 horas. Pues él llegó febril, específicamente pues cuando llegó al servicio de urgencias, entonces evidenció que en el día 2 no había hecho fiebre, lo que llevaba del día 3 tampoco había hecho fiebre, y al ver eso entonces le solicitaron una ferritina que salió evidentemente elevada y una LDH que estaba normal. Entonces aquí vamos a pasar a los síndromes hiperferritinémicos. Estos síndromes, entonces, como bien lo dije al principio, son muy raros, pero si no se diagnostican a tiempo, tienen una alta tasa de mortalidad. Entonces, con respecto a la enfermedad de Still del adulto, es una de las principales enfermedades que destacan como causa de fiebre en enfermedades reumatológicas. Tiene una prevalencia entre 1 y 34 por millón de habitantes, siendo muy raro. Tiene una presentación bimodal, teniendo un pico entre los 15 y 25 años y otro pico de presentación entre 36 y 46 años. Y generalmente se desencadenan por infecciones virales o bacterianas en huéspedes genéticamente susceptibles. Con respecto a la clínica, los pacientes, el 75-95% de los pacientes presentan fiebre, que como ya lo dije, generalmente es una fiebre vespertina que dura 2 a 4 horas, erupción cutánea, que generalmente es una erupción que aparece con la fiebre y desaparece con la fiebre. La describen generalmente como de color asalmonado y afecta principalmente el tronco y la parte proximal de las extremidades. Y las artralgias que están presentes casi en el 100% de los pacientes, y cuando se presenta artritis, generalmente lo hace con un patrón de poliartritis simétrica de grandes articulaciones. Esta es la imagen pues como que describen del rash pues cutáneo que genera, y puede causar otros síntomas muy inespecíficos como la faringitis prodrómica, que también la tenía nuestro paciente, linfadenopatías, mialgias, hepatoesplenomegalia y serositis. Entonces, para diagnosticar esta enfermedad, previamente tuvimos que haber excluido causas infecciosas y actividad, entre otros diagnósticos. Los criterios que se proponen actualmente son dos, unos publicados en 1992 y otros en el 2008, pero realmente los que más se usan son los publicados en 1992 porque tienen una mayor sensibilidad. Entonces, nuestro paciente cumplía en los dos pues, con todos los criterios para ser diagnosticado con enfermedad de Still, ya que tenía una temperatura mayor a 39 grados, tenía una leucocitosis con polimorfos nucleares mayor a 80%, el rash asalmonado, tenía unas linfadenopatías, hepatoesplenomegalia y transaminitis. Otros laboratorios que nos pueden servir entonces en la clínica es la hipoalbuminemia con el que va a cursar el paciente. De resto, la CPK, ANAS, en caso de que se lleguen a pedir y factor reumatoideo, van a ser negativos. El tratamiento entonces en estos pacientes, en los casos leves, se iniciaría con AINES, como sucedió en nuestro paciente, pues como por un error al que finalmente respondió, seguido de glucocorticoides. Sin embargo, en la mayoría de literatura proponen que se deberían evitar los glucocorticoides y pasar preferentemente a un inhibidor de interleuquina 1 como la anakinra. Y de hecho, este consenso que salió este año, en el 2024, propone que estos deberían ser pues como el tratamiento de primera línea, sobre todo en los pacientes que tienen un compromiso sistémico grave o que se presentan con artritis. Pasando entonces al otro síndrome hiperferritinémico, está la linfohistiocytosis hemofagocítica, que se define como una activación aberrante de las células TCD8 citotóxicas y los macrófagos, y eso finalmente va a producir un daño en los órganos. Esta enfermedad puede ser primaria, familiar o secundaria. La secundaria es la que comúnmente vamos a ver nosotros, que se desarrolla generalmente por infecciones de organismos intracelulares, lupus y linfoma. La clínica en estos pacientes, entonces, pueden tener fiebre, esplenomegalia, va a ser algo muy inespecífico, coagulopatía, pancitopenia y disfunción hepática. Y el síndrome hemofagocítico es un subtipo potencialmente mortal de la linfohistiocytosis hemofagocítica, que más comúnmente se da a la artritis idiopática juvenil sistémica y al lupus eritematoso sistémico.
Esta, de todos los síndromes hiperferritinémicos, es, que es la que más elevación de la ferritina va a causar y digamos que una de las pistas diagnósticas que podemos tener es que si el paciente persiste con fiebre, afectación del sistema nervioso central y hemorragia, es lo que nos puede hacer el diagnóstico diferencial con los brotes de actividad de las enfermedades reumatológicas. Aquí también hay unos, pues como un score y unos criterios diagnósticos, sin embargo, son cosas que pueden aparecer fácilmente en otras enfermedades reumatológicas, pero a destacar que aquí nos puede servir el fibrinógeno y los triglicéridos. El pilar del tratamiento en estos casos es la causa subyacente y el inicio temprano de glucocorticoides y en el caso de que sea un paciente con antecedente de enfermedad autoinmune, se debería considerar el uso de ciclosporina A, etopósido y antiinterleuquina 1. Pasando a la hemorragia alveolar difusa, entonces sabemos que la forma por la que, digamos que hay fisiopatológicamente dos formas, una hemorragia blanda en donde hay una que se presenta pues como en la parte izquierda de la imagen, hay una destrucción celular mediada por complejos inmunes que van a generar apoptosis y eso conduce a la fuga de glóbulos rojos hacia el espacio alveolar y hacia la imagen de la derecha vamos a ver entonces unos, pues digamos otro mecanismo fisiopatológico que es la capilaritis, donde esos complejos inmunes se unen a las células endoteliales y van a inducir una respuesta inmune mediada por neutrófilos. Esos neutrófilos entonces infiltran el tejido que van a generar necrosis y destruyen finalmente la membrana alveolar por donde se pasan pues los glóbulos rojos. Esta enfermedad tiene una prevalencia muy baja en el lupus, solamente 0,6 a 5,7% de los pacientes, sin embargo tiene una mortalidad bastante elevada, incluso anteriormente se hablaba de mortalidades que llegaban al 95%, pero ya con el desarrollo pues de nuevos tratamientos se ha podido disminuir al 60%. Es más común en mujeres jóvenes, la edad promedio de apariciones a los 27 años y puede ocurrir en una etapa temprana de la enfermedad, más o menos a los 35 meses desde su diagnóstico. Aquí es muy importante que básicamente todos los pacientes van a resultar teniendo antibióticos en este punto porque es muy difícil diferenciarlo de una infección. Y los microorganismos más comúnmente aislados en estos pacientes van a ser Pseudomonas aeruginosa, Serratia, Citrobacter y Aspergillus. Con respecto a la clínica, entonces es importante tener en cuenta que la principal causa son las vasculitis ANCA. El paciente se puede presentar con una clínica muy similar a la de neumonía, disnea, tos, fiebre y la hemoptisis incluso puede estar ausente hasta en la mitad de los pacientes. En los paraclínicos lo que nos puede ayudar es que vamos a encontrar una hemoglobina baja, infiltrados radiográficos como los de la imagen, que van a ser cambiantes incluso en la radiografía y digamos que el gol estándar va a ser el lavado broncoalveolar, pero posiblemente en el servicio de urgencias pues no tengamos acceso o no lleguemos pues como hasta por allá. Con respecto al tratamiento, digamos que la evidencia es muy pobre porque pues son enfermedades muy raras, entonces lo que hay son generalmente estudios descriptivos y reportes de caso. Lo que se ha descrito es el uso de metilprednisolona, ciclofosfamida y plasmaféresis. Se ha visto en algunos estudios que la supervivencia puede llegar a ser mayor con dosis de metilprednisolona de 4 a 8 gramos en lugar de 3 gramos como se usa normalmente y también se ha visto mejores desenlaces con la ciclofosfamida y cuando se asocia con la metilprednisolona. Como ya lo decía, generalmente estos pacientes deberían llevar antibiótico de amplio espectro porque al principio es casi imposible diferenciarlo de una neumonía y deberíamos hacer un esfuerzo para descartar vasculitis, sobre todo antimembrana basal glomerular, porque estos pacientes responden muy bien al tratamiento con plasmaféresis. Y finalmente la anemia hemolítica microangiopática que tiene como dos espectros, por decirlo así, la púrpura trombótica trombocitopénica que se presenta aproximadamente en el 1 al 4% de los pacientes. Existe un score que nos podría ayudar a determinar la probabilidad de que el paciente esté cursando con esto. Entonces es que tenga esquistocitos, algún hallazgo de hemólisis, trombocitopenia, una anemia microcítica, un INR menor de 1,5, una creatinina mayor de 2, ahí me equivoqué. Y de acuerdo a la probabilidad en ese test, entonces si es de alta probabilidad, se sugiere iniciar el recambio plasmático. Sin embargo, pues esas
terapias, digamos que en nuestro medio no están ampliamente disponibles. Y finalmente el síndrome antifosfolípido catastrófico, que se define como el compromiso de tres o más órganos por la trombosis de los vasos, ya sea de forma simultánea o en menos de una semana. Los órganos más comúnmente comprometidos van a ser renal, respiratorio y cerebral. La trombocitopenia se presenta en el 67% de los pacientes y adicionalmente van a cursar con una anemia hemolítica. Y básicamente el tratamiento es la anticoagulación. Se sugiere, pues digamos que no hay evidencia de superioridad de un anticoagulante sobre otro, sin embargo, por la gravedad de estos pacientes y la facilidad de la reversión se prefiere la heparina e iniciar glucocorticoides de intercambio plasmático, lo mismo que sucede pues como con la evidencia en el tratamiento de todos estos síndromes que son muy raros, entonces pues digamos que la evidencia es muy pobre. Finalmente, entonces sabemos que la fiebre en pacientes con enfermedades reumatológicas tienen un amplio arsenal de diagnósticos diferenciales y es muy importante hacer una historia clínica y examen físico detallado. La fiebre de origen desconocido es un concepto estrechamente relacionado con la fiebre en enfermedades reumatológicas y su enfoque debe incluir diagnósticos de enfermedades infecciosas, neoplásicas, medicamentos, entre otras. No existe una herramienta única que determine el origen de la fiebre en pacientes con enfermedades reumatológicas. Para llegar a un diagnóstico preciso se requiere de la suma de una adecuada historia clínica, examen físico y solicitud de paraclínicos pertinentes. Las principales enfermedades a descartar en pacientes con fiebre y enfermedades reumatológicas son las de origen infeccioso, actividad o complicación de la enfermedad reumatológica de base, ya que son las que, si no reciben tratamiento oportuno, pueden comprometer la vida del paciente. Y esto es muy importante y es que la fiebre suele ser la manifestación atípica de enfermedades comunes y no tanto manifestaciones típicas de enfermedades poco comunes. Muchas gracias.